Bueno, vamos a empezar la exposición. En principio, como de costumbre, aunque ya intercambiamos saludos con muchos de ustedes, les presento colectivamente un saludo afectuoso, mis mejores deseos porque estén bien y la recomendación que es valedera para todos, ¿verdad? Que seamos cuidadosos porque aun y cuando subsiste una convicción de que lo relativo a la pandemia ya se superó, no es del todo cierto, ¿verdad? Yo creo que hay que mantener, aunque no soy especialista, pero eh, reproduzco las recomendaciones que escucho, que debemos tener todavía mucho cuidado. Fíjense que a mí me impresionó mucho un colega que tiene su oficina en el mismo nivel en donde yo tengo la mía y nos saludamos cuando nos encontramos en el elevador o estamos esperándolo. Entonces él me comentaba que recientemente por cuestiones de trabajo viajó a la Unión Americana, ¿verdad? A los Estados Unidos, y se percató que al estado en que fue ya no usaban mascarilla y que ellos estimaban que la pandemia ya se superó. Y en efecto, él dejó de usarla, pero vino y vino contagiado. Entonces, venturosamente, ahora esta cepa no es mortal, ¿verdad? Y ya existen mayores artilugios médicos para combatirlo. Entonces, les traigo esto a cuenta, aunque sea una recomendación de un viejito, se las transmito. Eh, yo creo que sí debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Para que el año venidero ya las cosas hayan cambiado severamente y todos podamos tener la oportunidad de la presencialidad dosificada y manejada razonablemente. Eso es lo primero que les comento. Lo segundo es lo atañedero a una disculpa. Fíjense que el día martes hubo un problema severo en este sector donde yo vivo, que como les comenté es el municipio de San Lucas. Realmente ocurrieron algunos percances que cercenaron el fluido eléctrico, ¿verdad? Aquí en el Manzanillo se cayeron unos árboles y bueno, fue una dificultad que impuso que permaneciéramos 29 horas sin fluido eléctrico, ¿verdad? Así es que yo no pude impartir las clases y les reitero una disculpa porque fue una situación ajena a mi buena voluntad. Ya ven que nosotros no hemos interrumpido la secuencia, creo que es la primera vez y espero que sea la última. Eh, Fíjense que yo tenía la pretensión de agotar ahora dos temas, el del martes y el de este día, pero creo que sería muy atrabiliario, ¿verdad? Sería muy cargado y mejor seguimos con el ritmo que nos corresponde. El día de hoy vamos a hablar de una institución muy especial que es la propiedad horizontal y les voy a presentar el temario que vamos a agotar esta tarde-noche, que es el siguiente. Y ya tienen ustedes el temario en la pantalla, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Sí, Lick, sí. Muy bien. Fíjense que inicialmente quiero trasladarles algo. El día de hoy no vamos a ver legislación, sino solo el aspecto histórico de la propiedad horizontal, pero sí vamos a hacer una invocación que es la regulada en el artículo 528 del Código Civil. Que les pido traigan a la vista. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien, Jamie, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, el párrafo tercero trata de la propiedad horizontal y el artículo 528, aun y cuando no incluye una definición con propiedad, sí nos permite vislumbrar a qué se refiere la denominación propiedad horizontal. El artículo 528 dice, propiedad singular en edificio de varios pisos, departamentos y habitaciones. Y el contexto del artículo dice, los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta
susceptibles de aprovechamiento independiente pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Esto lo vamos a explicar con mayor detenimiento el día venidero, pero desde ya les señalo que cuando utilizamos la denominación propiedad horizontal, nos estamos refiriendo a edificios de varios pisos, ¿verdad? Es decir, de 2 en adelante, pero tienen una particularidad. Cuando nosotros hablamos de propiedad horizontal, estamos aludiendo a una construcción de varios pisos, pero que pertenecen a varias personas. Un nivel puede pertenecer a una persona y otro nivel a otra, o bien en un nivel pueden haber departamentos específicos que tienen distintos propietarios. Entonces, la peculiaridad de la propiedad horizontal, que como repito, vamos a abundar en esto en la clase venidera, la propiedad horizontal alude a edificios de varios niveles en donde concurren varios propietarios, ¿verdad? No, el edificio no es de una sola persona, porque si fuera de una sola persona, no es propiedad horizontal. La propiedad horizontal es una mezcla de copropiedad y de propiedad solitaria, ¿verdad? Entonces, lo básico, lo importante en este momento para ingresar en el contexto de la exposición es que el término propiedad horizontal alude, se refiere a un edificio de varios pisos en donde concurren varios propietarios. Los niveles o los apartamentos que están en esos niveles pertenecen a varias personas, tal y como lo resalta el artículo 528. Pero de momento nos vamos a circunscribir a esa sola invocación legislativa. Lo relativo a la regulación de la propiedad horizontal, como les acabo de decir, lo vamos a examinar el día venidero. Para principiar, adviertan ustedes un contrasentido. Fíjense que la propiedad horizontal es la que recae, digo y repito, sobre edificios de varios niveles, es decir, que van para arriba. Esa propiedad, en rigor de la lógica, debía llamarse propiedad vertical. Y las propiedades de un solo piso son las que siguen la línea del horizonte. Esa es, en rigor y en buena lógica, la propiedad horizontal. Adviertan, repito e insisto, la discrepancia que hay. A la propiedad que va para arriba, que va para el cielo, la que tiene varios niveles, se le llama propiedad horizontal, cuando en rigor se le debiera llamar propiedad vertical, ¿verdad? Porque la propiedad horizontal es la propiedad chata, la propiedad de un solo nivel. Pero esa es la primera contradicción que existe sobre la institución que estamos examinando. Bueno, ¿cuándo surgió la propiedad horizontal? Hablamos de su origen en los siguientes numerales, en el número 2, 2.1, 2.2 y sucesivamente, pero vamos a empezar por el 2.1. ¿Cuándo empezó la propiedad horizontal? Fíjense que eso es imprecisable, ¿verdad? No lo podemos afirmar, porque aquí hay que analizar la prehistoria. Ya explicamos en varias oportunidades, y lo explico ahora nuevamente, o lo recuerdo, mejor dicho, que la prehistoria es el período de la evolución de la humanidad en la cual no existía escritura. Entonces, no tenemos certeza en torno a cuál era la actividad humana en ese periodo. Pues lo estudiamos mediante las inferencias, ¿verdad? Mediante los monumentos, mediante las huellas que dejaron los hombres prehistóricos a través de los utensilios que utilizaron, ¿verdad? Pero no existen registros históricos. Dejaron pinturas, ¿verdad? Porque habitaron en cavernas, como las cavernas de Lascaux o las cavernas de Altamira, ¿verdad? Ahí hicieron pinturas que se llaman pinturas rupestres, pero no es escritura, pero sí se puede percibir cómo era la vida en esa lejanísima época. Pero ¿qué tiene que ver lo que yo les estoy señalando de la prehistoria con la propiedad horizontal? Fíjense que para
algunos autores, la propiedad horizontal se inició en la prehistoria cuando los seres humanos ocuparon las grutas o cuevas. La verdad es que el desarrollo psíquico de los primeros seres humanos de seguro que era restringido. Estaba en un nivel superior al de los otros seres, pero no estaba tan desarrollado. Pero su instinto de subsistencia, su instinto de sobrevivencia, le llevó a ocupar cavernas, grutas o cuevas. ¿Por qué? Porque los otros seres, ¿verdad?, que existían, los gliptodontes, los mastodontes, los dinopterios, eran fieras verdaderamente injundiosas. Y obviamente un ser humano en particular no hubiera podido enfrentarlos, ¿verdad? Entonces, la manifestación psíquica inicial, que era instintiva, fue que los seres humanos se agruparon, ¿verdad? Vivían en familias, después en tribus, en fatrias. Ha de haber sido algo verdaderamente terrible. Fíjense que ahora nos quejamos y abominamos las lluvias excesivas que están hundiendo la carretera El Salvador, que en todos los sectores han provocado derrumbes aquí en la Interamericana. Imagínense cómo pudo haber sido ese tiempo, pues, un tiempo terrible. Entonces, las personas en una época del año habitaban o residían en los valles, pero cuando se producían esas lluvias tan intensas que inundaban los valles, entonces buscaban el albergue de las cavernas para defenderse de los otros seres de la escala zoológica, de las fieras, ¿verdad? Y para sobrevivir a las inundaciones. Entonces, los autores señalan que esas cavernas muchas veces tenían varios niveles. Había un nivel inferior y un nivel superior, creadas por la misma naturaleza, y un grupo de seres humanos se aposentaba en los niveles inferiores y otro en los niveles superiores. Entonces, según estos autores, allí, en ese suceso de ocupación de las cavernas en diversos niveles, ahí se originó la propiedad horizontal. De esto no hay una prueba rotunda, pero como les repito, hay inferencias lógicas. Los paleoantropólogos han investigado y han determinado que las cavernas fueron ocupadas y en efecto unos restos están situados en un nivel inferior y otros en niveles superiores, ¿verdad? Entonces, para concluir con el 2.1, debemos señalar que según nos lo refiere la historia, con fundamento en las ciencias auxiliares, especialmente en la paleoantropología, la propiedad horizontal se originó en la prehistoria cuando los seres humanos ocuparon las grutas que tenían varios niveles. Ya pasamos, después de la prehistoria, a la historia, que está conformada por varias edades, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En la edad antigua, ahí sí hubo evidencia clara, registros de que se hicieron construcciones de varios niveles. Fíjense que hay pruebas suficientes de edificios sorprendentes, como los jardines colgantes de Babilonia. Mesopotamia, que es la región que estaba ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, permitió el florecimiento de varias civilizaciones impresionantes, como Babilonia, como Asiria, como Caldea. Entonces, los que realmente descollaron en este tipo de construcciones fueron los babilónicos, ¿verdad? Los jardines colgantes de Babilonia, según los expertos, era una de las maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Era especialmente impresionante porque era un edificio de varios niveles y ahí se cultivaban flores y plantas que procedían de otro tipo de climas, porque Babilonia estaba casi en el desierto, ¿verdad? Había una temperatura extrema, y pues ellos crearon un sistema de irrigación especial que permitía la subsistencia, la floración, y se mantenían esos jardines, ¿verdad? Entonces, esa es una prueba de que habían construcciones de varios niveles.
Y les estoy trayendo otro ejemplo. Este es un ejemplo semi-religioso, ¿verdad? La famosa Torre de Babel. Recordemos que la Biblia tiene un paradigma que nos ha trasladado sobre el poder de Dios. En un momento dado, la humanidad pretendió construir una torre que llegase hasta el cielo. Entonces Dios lo tomó como una afrenta a su poder y les confundió la lengua, dice, ¿verdad? Y así fue como surgieron los diversos idiomas según la Biblia, ¿verdad? Lo cierto del caso es que lo que sí es histórico y comprobado es que los babilónicos construyeron los famosos sigurat, que eran edificios de varios niveles, no eran pirámides, ¿verdad? Y es una prueba y una evidencia arqueológica, porque ahí están los restos, algunos están casi completos, de que en Mesopotamia, particularmente en Babilonia, se construyeron edificios de varios niveles. ¿Y qué decir de las otras culturas? De los egipcios, de los griegos y de los romanos, ¿verdad? Ellos hicieron construcciones monumentales que todavía subsisten, ¿verdad? En torno a edificios de varios niveles. Pues algunas personas me decían, pero no, no es cierto, porque los griegos hacían unos templos muy particulares, eran muy grandotes, pero tenían un solo nivel, como el Partenón, ¿verdad? Pero no es cierto. Hicieron otro tipo de construcciones en donde habían varios niveles, 2 o 3 niveles. Y ya no digamos los romanos, pues, ¿verdad? O los egipcios, ¿verdad? Los egipcios fueron impresionantes, aparte de las pirámides, ¿verdad? Que algunos dicen que no tienen niveles, pero sí tienen niveles internos, eran tumbas, ¿verdad? Pero hay una serie de templos impresionantes, ¿verdad? Como los que construyó Amenhotep, en donde se advierte que eran construcciones de varios niveles. Entonces, ya en la Edad Antigua existían manifestaciones de construcciones de varios niveles, y estos son los antecedentes de la propiedad horizontal. Primero dije que eran las cuevas prehistóricas, luego señalé los jardines colgantes de Babilonia, la Torre de Babel, los sigurats y las construcciones de varios niveles de los griegos, de los romanos y de los egipcios. Fíjense que aquí en el 2.3 invoco a un profesor muy conocido, que no es guatemalteco, pero sus obras sobre la propiedad horizontal son muy conocidas. Él escribió, dentro de muchos libros que ha escrito, La propiedad de casas por pisos. Y fíjense que él señala que ya en Babilonia, de donde nosotros hablamos, hay un registro en donde una persona construyó un edificio de varios niveles y los vendía de manera independiente. El primer nivel al señor A, el segundo nivel al señor B, el tercer nivel al señor C. Entonces, esa es una manifestación de, aunque fuese de manera rústica y elemental, ya existía una manifestación de la propiedad individual, de la propiedad horizontal, y el profesor Batle nos comenta que también ese tipo de contratos existieron en Palestina, Egipto y Fenicia. Fíjense, Palestina, que fue una región pues, muy pobre comparada con los egipcios, con los romanos, con los babilónicos, pero ahí había construcciones de varios niveles también. Fíjense que ya hemos relatado, realzado, insistido, enfatizado en que la cultura jurídica por excelencia fue la cultura romana. Los romanos fueron los generadores del derecho actual. El derecho actual tiene su base en el derecho romano y particularmente el derecho civil. Muchas de las instituciones que nosotros estamos estudiando, los romanos ya la habían regulado. Y aquí sí hay pruebas contundentes. Los grandes profesores de la antigüedad fueron autores que nosotros ya mencionamos y que los citamos de nueva cuenta, ¿verdad? Como en la época de Justiniano, descollaron Papiano y Ulpiano, ¿verdad? Entonces, este último Ulpiano relata en un registro que los romanos construían casas, edificaciones de varios niveles, sobre todo cerca de los mercados, porque regularmente los comerciantes
vendían su mercancía en los mercados y vivían en las proximidades. Entonces, obtenían el arrendamiento o la compra de casas de varios niveles. En los niveles bajos establecían las bodegas y ellos vivían en los pisos de arriba, como ocurre todavía, ¿verdad? Entonces, les repito, de esto sí hay registro, pues. Los romanos ya regularon muchas instituciones y particularmente esta, y hay una referencia de Ulpiano, que en las proximidades de los mercados se hacían construcciones de varios niveles. En los pisos inferiores se embodegaban los productos y los propietarios vivían en los pisos superiores. Y según el mismo Batlle Vázquez, según él, específicamente la propiedad horizontal surgió en este año que aparece aquí, en el año 298, no antes ni después de Cristo, sino de la fundación de Roma. Ustedes se recuerdan cómo ocurrió la fundación de Roma, ¿verdad? El rey Númitor tenía una hija que se llamaba Rea Silvia, era una vestal, era una especie de monja, ¿verdad? Una religiosa que estaba consagrada al culto del dios Zeus o Júpiter, ¿verdad? Pero de repente ella resultó embarazada y dijo que el que la había embarazado era Júpiter, ¿verdad? Era el dios. Papá no se lo creyó, lógicamente, ¿verdad? Entonces, cuando nació el producto de ese embarazo, que fueron dos gemelos, Rómulo y Remo, llamó a un servidor de él y le dijo que los matara. Pero este hombre no tuvo corazón y los fue a tirar al río Tíber en una canastilla para que se ahogaran. Pero la suerte, según la leyenda, propició que ellos quedaran en una orilla y que una loba los amamantó. Allí, enfrente de la municipalidad, está la Plaza Italia, en donde se representa esta escena. Está una loba amamantando a dos niños que eran Rómulo y Remo. Rómulo fue el fundador de Roma, por eso se llama Roma, ¿verdad? Entonces, desde la fundación de Roma, habían pasado casi 3 siglos cuando ocurrió lo que les voy a contar. Se emitió una ley que se llamaba la Ley de Sicilia, con la cual se autorizó a que las personas pobres, que eran los plebeyos, fueran y ocuparan el monte Aventino. Como eran muy pobres, entonces hicieron confluir sus esfuerzos, unificaron esfuerzos para construir edificaciones de varios niveles, y esas familias pobres se aposentaron, unos en el nivel de abajo, otros en el subsiguiente, otros en el subsiguiente. Construyeron edificios hasta de 5 niveles. Entonces, específicamente, según la historia, la propiedad horizontal surgió específicamente, fuera de los antecedentes que yo ya señalé, en el año 298, después de la fundación de Roma, cuando se les otorgó a los plebeyos la posibilidad de hacer construcciones en el monte Aventino, que era un sector fuera del contexto de la ciudad de Roma, ¿verdad? Entonces, ahí ellos no tenían para edificar sus casas, unieron esfuerzos y construyeron edificios, y en cada nivel se fueron aposentando. Entonces, esa es el origen, según la mayor parte de autores, el origen específico ya regulado de la propiedad horizontal. Fíjense que según esta ley de Sicilia, los propietarios o los copropietarios tenían una libertad, podían construir edificios hasta llegar al cielo. El cielo era el límite. Pues eso nos parece ahora pues irrisorio, pero así se consignó. La propiedad horizontal también existió en la Edad Media. Recuérdense ustedes, ya lo hemos hablado en diversas oportunidades, que después de la caída de Roma, después de la desaparición del Imperio Romano, surgió el feudalismo. Ya no estaba concentrado el poder en una sola persona, sino habían señores feudales, ¿no? Y fue una época como casi todas las de la humanidad, pero esta fue muy cruenta. A nosotros nos la pintan así de una manera pues casi idílica, ¿verdad? Casi sentimental, que
habían castillos, ahí estaban los señores feudales con su armadura y sus caballos, y que estaban las doncellas en las torres y que ellos las iban a ver y les llevaban flores. Pero no, ¿verdad? Esos son aspectos que probablemente ocurrieron, pero fue una época de crueldad extrema. Precisamente por eso los feudos se amurallaron. Son esos castillos que nosotros vemos en las películas o en los libros. Tenían un foso, ¿verdad?, que llenaban de agua para que no pudieran ser invadidos con facilidad, y un puente levadizo. Entonces, las personas que moraban en el interior de esos castillos fueron haciendo construcciones, pero de repente ya no se podía, porque topaban con la muralla. El límite era la muralla, entonces empezaron a construir edificios de varios niveles. Adviertan ustedes que este es otro periodo histórico en el cual la propiedad horizontal se consolidó. Repito, en la época a la que estoy aludiendo, que es la Edad Media, pues los movimientos bélicos eran muy frecuentes, había invasiones a las propiedades de los feudales, y los feudales por eso se amurallaron. En el centro de esa muralla estaba el palacio del señor feudal, la morada del señor feudal, y los vasallos y balbacinos vivían a su alrededor. Entonces, se iban construyendo, pero en un momento dado topaban con la muralla, no podían seguir construyendo al ras del suelo, entonces tenían que edificar para arriba. Ahí se consolidó también la propiedad horizontal. Pero en la época contemporánea ya surgió una regulación específica en torno a la propiedad horizontal, y fue con el Código de Napoleón. El Código de Napoleón se emitió en 1804, Código de Francia, que es el código que sirvió de arquetipo, de prototipo, de modelo para todos los códigos latinoamericanos. El de nosotros, hasta el de la misma España, estuvo influido por el Código de Napoleón de 1804. Y fíjense que allí ya se consignó en el artículo 664 que los diferentes pisos de una casa podían pertenecer a diversos propietarios, tal y como lo consignamos aquí. Ese es el origen moderno de la propiedad horizontal. Y luego, aquí le señalamos que todos los códigos inspirados en el Código de Napoleón reprodujeron esas disposiciones, y en el siglo XX se consolidó el concepto de propiedad horizontal. Aquí le señalé unas legislaciones. Bélgica lo incorporó en 1921, Bulgaria en 1933, Francia en 1938 y España en 1939. Entonces, si yo les preguntara, como de seguro que les voy a preguntar, ¿cuál es el ciclo evolutivo de la propiedad horizontal? Inicialmente la prehistoria, con las cavernas, ¿verdad? Luego, en la Edad Antigua, particularmente la región mesopotámica, con la construcción de diversos edificios como los jardines colgantes de Babilonia o la Torre de Babel, que nos la refiere la Biblia. Luego aparece en Roma, según el profesor Batle Vázquez, la construcción de edificios en las proximidades de los mercados, para que en los pisos de abajo se embodegaran los productos y los propietarios de los mismos vivieran en los niveles superiores. Pero según Batle Vázquez, cuando se distribuyó el Monte Aventino, casi 3 siglos después de la fundación de Roma, les iba a decir los proletarios, ¿verdad? Pero eso es casi lo mismo, pero son los plebeyos de Roma, ¿verdad? Los plebeyos, la gente pobre, fue a construir ahí sus moradas, pero no podían cada uno hacer una construcción porque no tenían recursos. Entonces, unificaron esfuerzos para hacer una construcción en donde algunos se albergaran en el primer piso, otros en el segundo, otros en el tercero, y así sucesivamente. En la Edad Media, durante el período feudal, como residían todos dentro de una muralla, dentro de esos castillos que aparecen en las películas y en la literatura, pues definitivamente resultaba imposible seguir creciendo a ras del suelo. Entonces empezaron a construirse edificios hacia arriba. Pero en rigor, ya con mayor determinismo,
con mayor propiedad, apareció la regulación de la propiedad horizontal en el Código de Napoleón de 1804, específicamente en el artículo 664. Luego, todos los códigos que se inspiraron en este famoso texto, pues reprodujeron esa regulación. Ahí les traje a cuenta en qué año fueron apareciendo estas regulaciones, que realmente no hace mucho, hace 100 años o un poquito menos, ¿verdad? Eso es lo atañedero a la historia universal de la propiedad horizontal. Enrique García tiene levantada la mano. Enrique, por favor, tiene usted la palabra. Enrique García. Gracias, licenciado. Licenciado, con una pregunta, y no sé si o perdone mi ignorancia, ¿verdad? Pero digamos, en esta propiedad horizontal, o sea, esa que se construye verticalmente, ¿verdad? Digamos, el dueño de un piso, de un nivel, se convierte en dueño de de ese espacio aéreo, por decirlo así, y mi pregunta sale a, por ejemplo, hay un terremoto y se cae el edificio, y yo tengo mi apartamento en el nivel 5. Yo no soy dueño de ese espacio donde iba el nivel 5, digamos. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Fíjese que yo le decía que ahora íbamos a hablar de la historia y que el próximo día íbamos a hablar de la regulación, pero su pregunta es muy importante. Fíjense que nos vamos a adelantar un poquito. Fíjense que si ustedes pueden ver en su código, porque la pregunta es realmente muy importante. Vean ustedes los artículos 552, 553 y 554. Porque la pregunta es bien lógica. ¿Qué tal se cae el edificio? ¿Qué nos tocaría del terreno, verdad? Tal vez un palmo de terreno a cada uno. Pero ¿cómo se prevé esa situación? Vean el artículo 552. Ya lo tienen a la mano o a la vista. Sí, licenciado. Dice seguros comunes. Nos estamos adelantando y lo vamos a explicar con mayor detenimiento en la próxima clase que tenemos que examinar todo este capítulo. Dice seguros comunes. El edificio total debe ser asegurado contra los riesgos que pueda sufrir, determinados en la escritura constitutiva, sin perjuicio de los seguros particulares a que igualmente estén obligados los titulares o que acuerden la mayoría de propietarios. Es decir, para principiar el edificio debe asegurarse, comprar un seguro, ¿verdad? Y al margen de ello, cada propietario particular puede tener un seguro específico, aparte del seguro general, su seguro específico. Y luego dice, imaginémonos que se cae, ¿cuál es el destino de la indemnización? Dice el 553, en caso de siniestro que destruya el edificio, la indemnización del seguro se entregará al administrador previo afianzamiento de su responsabilidad para que pague en primer lugar los gravámenes si los hubiere y enseguida la reparación o reconstrucción del edificio. Esa es la pretensión, ¿verdad? Se cae el edificio, si yo soy propietario, como me decían hace un momento en la pregunta, del quinto nivel, lo que tengo es un espacio en el aire, ¿verdad? Y ya, si no existe el quinto nivel, pues no tengo nada. Y si lo que se distribuye es el terreno a cada uno de los propietarios, imagínense que es un edificio de 15 niveles, les tocará un pedacito de tierra. Entonces, con el seguro, se pagan los gravámenes si es que existen y seguidamente se repara el edificio o se reconstruye. La verdad es que esto en la práctica es un poco conflictivo porque la propiedad inmueble esa aumenta desmedidamente, ¿verdad? Así como la propiedad mueble disminuye su valor. Si yo compro un carro, cada año vale más o cada 6 meses vale menos, ¿verdad? Se deprecia. ¿Sí? Jorge Mario Gamboa también tiene. Vale, muchas gracias. Ahorita le doy la palabra a Jorge Mario. Entonces, el seguro hay que comprarlo y esa es una forma de garantizar la construcción o reconstrucción del edificio. Jorge Mario tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado, gracias. Vea,
para que pueda existir la propiedad horizontal y existan varios propietarios, mi pregunta es, o sea, ¿existe una persona que crea el edificio y va vendiendo los pisos? ¿O cómo es que se crea en conclusión este dato? Fíjense, mis queridos amigos, que les agradezco el interés que le están poniendo a esta exposición. Yo les decía que todo eso lo íbamos a analizar el martes, que ahora solo íbamos a ver la historia. Pero, Jorge Mario, vea los artículos 528 y 529, y tal vez el 531. Ya lo tienen a la vista. Vean el 529. ¿Ya lo tiene a la vista, Jorge Mario? Ya, licenciado. Dice, eso responde a su pregunta. ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? El régimen de propiedad horizontalmente dividida puede originarse cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferentes pisos, una vez que se hayan inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. B, cuando una o varias personas construyan un edificio con el mismo propósito. Y C, cuando en disposición de última voluntad se instituye a los herederos o algunos de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio. Fíjense que yo les traigo a cuenta un fenómeno que está ocurriendo. En un momento dado hubo una concentración poblacional en la metrópoli, en la capital, ¿verdad? Y todo el mundo salimos de la capital, ya saturados, ¿verdad? Unos se fueron ahí a la salida del Salvador, otros, por ejemplo, muchos nos venimos para acá, a las proximidades, yo me vine a San Lucas, pero de repente ocurrió el fenómeno de la superpoblación vehicular, ¿verdad? Las motos a no sé qué nivel crecen mensualmente, tantos vehículos, es imposible trasladarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para estar a las 8 de la mañana, los que vivimos por este sector tenemos que salir a las 6, si bien nos va, ¿verdad? Y el retorno es otra situación. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se han estado construyendo una serie de edificios, de departamentos, como ustedes lo han visto, por ejemplo, la Roosevelt, ¿verdad? Hay una serie de edificios. Entonces, como dice el artículo, es una persona con el propósito de hacer un negocio, construye un edificio para vender los departamentos. Entonces tiene que constituir el régimen de propiedad horizontal. Y ese régimen impone que cada piso o cada apartamento se inscriba como una finca independiente. Tiene su número específico en el registro de la propiedad. Así es, Jorge Mario. O una persona decide en una disposición de última voluntad, como lo dice el artículo, que él construyó un edificio, entonces le deja el primer nivel a su hijo mayor, el segundo a su hijo de en medio, el tercero a su hijo más pequeño, y el de arriba a sus nietos. Entonces, gracias, licenciado. No, por nada, Jorge Mario. Entonces, no es menester solo determinarlo volitivamente, sino hay que ir con el notario, ¿verdad? Y constituir el régimen e inscribirlo en el registro de la propiedad. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Hay otra, me parece. Licenciado Enrique García tiene la mano y Jamie también. Bueno, entonces, en su orden, primero Enrique y después Jamie. Licenciado, otra pregunta. ¿Se puede decir que también es construcción de propiedad horizontal cuando es este tipo de construcciones de cables aerometros? Y mi pregunta sale, no sé si usted recuerda que salió a licitación ese ¿De cables qué? de aerometros, de esas construcciones que se quieren hacer para movilizar personas. Así como la que se pretende hacer para el trébol. Sí, que son como vagones voladores, digamos. ¿No? ¿Esa también es propiedad? Esa no es propiedad horizontal, porque fíjese que ahí no hay varios niveles, sino ahí tendría que construirse una estación dentro de la cual se aborde y se trasladan, pero las personas no van a ir a vivir ahí. En la propiedad horizontal hay pisos y como vamos a ver la semana venidera, hay apartamentos y hay habitaciones. Entonces las personas sí residen ahí o tienen su oficina, ¿verdad? O tienen su clínica, ¿verdad? Entonces, pero no sé cómo me dijo que se llamaban esas, aerostáticas, que se llaman, ¿verdad?
que pretenden hacer, que no va a resolver absolutamente nada, pero eso no es una propiedad privada, sino que eso es un servicio público que se va a prestar. Enrique. Bueno, gracias, licenciado. Muy bien. Jamie tiene la palabra. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Si el edificio no se inscribe como finca independiente, ¿no es una propiedad horizontal, licenciado? Esa también es una magnífica pregunta. Para que sea propiedad horizontal, el régimen debe inscribirse como tal. Si no se inscribe como tal, entonces definitivamente no es posible, porque lo que yo podría hacer es como ocurre en varios edificios, ¿verdad? Los edificios, el propietario da en arrendamiento los apartamentos, pero las personas que moran en esos receptáculos no son propietarios. Ahí no hay propiedad horizontal. La propiedad horizontal debe inscribirse como tal, como lo vamos a ver con más puntualidad el martes, pero ahorita les voy a adelantar algo en relación a eso, Jamie. Muchas gracias, licenciado. Vale, Jamie, gracias por su intervención. Fíjense que ahora voy a hacer referencia a los antecedentes históricos de la propiedad horizontal en Guatemala. Fíjense que hace unos minutos les decía yo que el Código de Napoleón influyó decididamente en muchos textos semejantes de América Latina, de Europa y de América Latina, y en Guatemala también. Fíjense que el Código Civil de 1877 y de 1933, recuérdense que en Guatemala han existido 3 códigos civiles. El Código Civil de 1877, emitido durante el periodo de Justo Rufino Barrios, el de 1933 y el actual, que está vigente, ¿verdad? Que ya debiera pese a que es una reliquia, que es una manifestación muy importante, debe irse adecuando, pero no con parchajes. Bueno, han habido 3 códigos civiles. Los 2 primeros, el de 1877 y el de 1933, reconocían la propiedad horizontal y la incorporaron, ¿verdad? Aquí vemos que en el Código de 1877, el de don Justo Rufino, en el artículo 1265 se reconocía la propiedad horizontal, y en el Código de 1933 también se reconocía la propiedad, dije intelectual, pero es la propiedad horizontal. Lo reconocían, pero fíjense que no existían edificios. Guatemala era una construcción idílica. Muchos de manera peyorativa dicen, éramos una aldea, pero era una estructura ordenada y muy bonita porque era una metrópoli chiquita, ¿verdad? Éramos un pueblo muy simplista y sencillo, ¿verdad? Comparado con las metrópolis de otros países, pues probablemente todavía lo seamos, pero ahora somos una metrópoli desordenada, sucia, anárquica, no tiene los servicios básicos. Miren, se inunda todas las calles y avenidas del país, se hunden las carreteras, es una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, en esa época, pues de seguro que habían desastres naturales como han existido en todas las épocas, pero no tan severos como ahora. Entonces, no habían edificios. Recuérdense que ni siquiera existía el Palacio Nacional, que fue construido por Jorge Ubico. Habían, lógicamente, algunas casas de 2 niveles y probablemente de 3, pero no había un régimen de propiedad horizontal debidamente ejercido, aunque, repito, los códigos lo reconocían, pero no habían construcciones y definitivamente ningún edificio se acogió a esta regulación. ¿Cuándo surgió la ley específica? Fíjense que en 1959, el 29 de septiembre de 1959, se emitió el decreto 1318 del Congreso de la República y se emitió una ley que se llamaba Ley de Propiedad Horizontalmente Dividida. Allí surgió la propiedad horizontal de la que nosotros estamos hablando. Entonces, en Guatemala, pese a que el Código Civil de 1877 y de 1933 la reconocían, pues no se aplicó porque no habían edificios y ni nadie constituyó ese régimen, ¿verdad? Surgió la propiedad
horizontal con la emisión del decreto 1318, que se llama Ley de Propiedad Horizontalmente Dividida, en el año 1959. Fíjense que hacia el año 1999 yo fui procurador adjunto de la Nación y ahí tuve el enorme honor de conocer al licenciado Julio Caballeros Galindo. Ya era un hombre de edad muy avanzada hacia la época, pero todavía era brillante, ¿verdad? Entonces, don Julio fue el que reguló, redactó el anteproyecto, que después fue aprobado ya con algunas manifestaciones que lo deformaban, pero el que redactó el proyecto de esta primera ley fue don Julio Caballeros Galindo, que era, como les repito, un abogado realmente brillante, y a quien me cupo el honor de conocer hace 22 años. Pero esta ley, este decreto, fue derogado en el año 63, ¿verdad? Cuando se emitió el Código Civil actual, ¿verdad? Entonces derogó la ley vigente y la ley que estaba vigente hasta ese entonces, que era la ley de la propiedad horizontalmente dividida, la derogó y lo absorbió. Entonces, a partir de ese momento, la ley de la regulación de la propiedad horizontal está contenida en el Código Civil. Fíjense que este es un detalle histórico importante, pues que muchos me podrán decir que es mera historia sin incidencia en la regulación. Fíjense que el primer edificio que estuvo sometido al régimen de propiedad horizontal es un edificio que está en la Cuarta Avenida 8-88 de la zona 1, en la esquina, que era propiedad de una entidad que se llamaba Inmobiliaria y Valores S.A. Fíjense que yo no sé si se ubican ustedes, ¿verdad? En la esquina hay un salón de belleza y antes hubo unos cines por ahí que se llamaban Tauro, Géminis y no recuerdo cuál eran tres cines, exactamente. Entonces, ahí está ese edificio que se llamaba Edificio Horizontal 1, creo que todavía se llama así. Era un edificio relativamente pequeño, creo que tenía 5 niveles. Y yo lo recuerdo de manera muy específica porque eran los años 70, ¿verdad? Entonces yo estaba estudiando, era estudiante, pero ahí habían oficinas de abogados, ¿verdad? Y era para muchas personas algo muy especial tener su oficina ahí. Allí fue donde asesinaron a Fito Mijangos a la salida, porque él tenía su oficina ahí, según recuerdo. El doctor Aguirre Godoy, y abogados de mucho postín y reconocimiento, tenían su oficina ahí. Entonces, ese fue el primer edificio sometido al régimen de propiedad horizontal. Pero esto fue creciendo desmedidamente. En la década de 1990 ya habían 260 edificios sometidos a ese régimen. Y para concluir les cuento dos detalles que pues a mí me los relataron después de platicar sobre este tópico hace unos 2 años, tal vez, o 3, no, fue antes de la pandemia. Yo platiqué con 2 distinguidos profesionales, con la licenciada Claudia Figueroa Perdomo, que era registradora auxiliar del registro hacia esa época, y con el licenciado Rafael Quevedo. Entonces, fíjense que él me contaba algo, que es un detalle que yo les traslado, porque pues a mí me impresionó. Fíjense que el primer complejo habitacional que se sometió a este régimen de propiedad horizontal es el complejo que todos conocemos, que está en la zona 21, que se llama Nimajuyú. Entonces, allí se sometió los edificios, son 4, ¿verdad?, al régimen. Fíjense que este complejo habitacional, según el licenciado Rafael Quevedo, pues muy gentil nos dio esta información, como les repito, estaba conformado por 4 edificios. Tenían o tienen 22 módulos
y ahí vivían 160 familias. Estos son detalles más históricos que jurídicos, pero son importantes, ¿verdad? Porque él me contaba que el proyecto de construcción se emitió en 1978, pero como son las cosas aquí, se empezó a construir hasta 1981 y se terminó en 1985. Pues ahora luce eso como algo muy remoto, pero en su época fue algo de vanguardia, ¿verdad? Entonces les repito, para concluir la exposición de esta noche, que la propiedad horizontalmente dividida apareció en los códigos de 1877 y 1933, pero no se aplicó nunca porque no habían construcciones de ese nivel, ¿verdad? Era una vida más apacible y la estructura metropolitana era muy sencilla, ¿verdad? La ley que creó la propiedad horizontalmente dividida fue el decreto 1318, promulgado en 1959, y el autor del anteproyecto fue un brillante abogado guatemalteco, que fue don Julio Caballeros Galindo. Luego, esa ley fue derogada y esto fue absorbido por el Código Civil. El primer edificio que estuvo sometido e inscrito a este régimen fue el edificio horizontal, que ahí está todavía en la Cuarta Avenida, 8-88, Cuarta Avenida y Novena Calle, ¿verdad? Pero no está exactamente en la novena, sino como una cuadra antes. Y luego se difundió el régimen hasta que en la década de los 90 habían 260 edificios aplicando a este régimen. Y les conté que una conversación con la licenciada Claudia Figueroa Perdomo y el distinguido abogado Rafael Quevedo nos informó de que un complejo pues, más vasto fue sometido a este régimen, que fue en Imajuyó, ¿verdad? Que según la información del licenciado Quevedo, se inició la construcción en 1981, pese a que ya había sido aprobado el proyecto en 1978 y finalizó en 1985. Ahí se construyeron 4 edificios, hay 22 módulos y ahí se albergaron 160 familias. No les voy a formular preguntas el día de hoy porque todavía tenemos pendiente lo de la regulación, que lo vamos a estudiar, ya es la regulación específica de nuestro código, lo vamos a ver el martes. Pero ya adelantamos algunos aspectos, ¿verdad?, que nos permitieron abordar gracias a esas diligentes preguntas que nos presentaron, lo atañedero a los seguros, cómo se origina el régimen y si no está inscrito, como nos lo preguntó Jamie, no existe, ¿verdad?, definitivamente. Bueno, muy bien, nos quedamos allí el día de hoy. Les deseo una buena noche, que tengan también una muy buena performance en su clase siguiente y nos vemos el martes venidero, primero Dios. Gracias.